Isaac de Castro Tartas, año 1623 al 1647. Isaac de Castro Tartas nació en la ciudad de Tartas, en el suroeste de Francia, en 1623. Sus padres eran de Portugal y pertenecían a esas miles de familias judías que en 1497 habían sido convertidas al cristianismo por decreto, y desde entonces practicaron el judaísmo en secreto por 3 o 4 generaciones. Para tener una idea de cuánta gente estamos hablando, se calcula que en 1497 había no menos de 120.000 judíos en Portugal. En Tartas, el nombre de Isaac era Tomás Luis. En 1640 su familia se muda a Ámsterdam, donde finalmente pueden practicar su religión abiertamente. Allí Tomás y su padre se circuncidan y cambian sus nombres por nombres hebreos. Tomás se llama desde ahora Isaac de Castro, seguramente el apellido original de su familia. Como ilustración podemos mencionar que Rabí Jacob de Castro, 1525 a 1610, de origen portugués, fue uno de los principales rabinos de la comunidad judía de Egipto. Isaac comenzó sus estudios de judaísmo y de medicina en Holanda. En 1642 encontramos a Isaac en Brasil, donde su tío, el Rab Moshe Rafael Aguilar, ya había llegado para fundar una comunidad en la ciudad de Recife. Hasta ese entonces, Brasil se encontraba dividido en 2 secciones, una sección portuguesa y otra holandesa. Isaac vivía una vida completamente judía. No solo eso, sino que también se dedicaba a inspirar a cientos o miles de conversos que residían en Brasil para practicar más abiertamente su judaísmo. Si bien no había tribunales de la Inquisición en Brasil como lo existían en Perú o México, en el lado portugués de Brasil habían oficiales de la Inquisición que vigilaban que los cristianos nuevos, es decir, los judíos que fueron convertidos al cristianismo hace más de un siglo, no volvieran a su religión. Nadie sabe exactamente por qué, pero el joven Isaac salió de Recife y viajó hacia el sur, llegando a la ciudad de Salvador, capital de Bahía de los Santos, territorio portugués. Allí Isaac fue reconocido por las autoridades locales. Trató de disimular su práctica judía, pero algo lo delató, su tefilín. Isaac fue tomado prisionero, acusado no solo de judaizar, sino también de hacer proselitismo judío entre los cristianos nuevos, y fue extraditado en un barco hacia Lisboa. La Inquisición portuguesa primero trató de convencerlo para renunciar a su fe judía y abrazar el cristianismo. Isaac se rehusó con argumentos muy sólidos, demostrando que el judaísmo era la verdadera fe. Al ver que a su cortísima edad se trataba de un gran erudito, la Inquisición envió a sus expertos filósofos y teólogos, pero nadie ni nada pudo convencer a Isaac de renunciar a su fe. Por primera vez en la historia, un judío usaba el siguiente argumento: tengo derecho a practicar el judaísmo en función de una ley humana universal, la libertad de conciencia. Un acto que realiza de acuerdo con la propia conciencia no puede ser juzgado culpable. Cuando la Inquisición vio que todo su esfuerzo era inútil, recurrió a su último recurso, la ejecución pública. Los acusados eran condenados a morir quemados vivos en lo que se llamaba cínicamente auto de fe. El 15 de diciembre de 1647, cuando Isaac tenía solo 24 años, fue llevado a la plaza pública, junto con otros 5 conversos, condenados por el mismo crimen, judaizar. Los archivos de la Inquisición portuguesa relatan que Isaac fue dejado de pie por varias horas, muy cerca del fuego, lo suficientemente cerca para que Isaac se arrepintiera de su gran pecado, ser judío, por temor a la hoguera. Pero Isaac resistió, y mientras estaba siendo abrazado por las llamas con su último aliento, Isaac recitó con una voz muy fuerte: Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Cuentan que el grito de Isaac causó una enorme impresión en todos los que habían llegado para presenciar la ejecución pública, tanto que hasta los crueles verdugos sintieron remordimiento por haberle quitado la vida a un joven tan valiente. Dicen que los gentiles que presenciaron la ejecución durante semanas no hablaban de otra cosa. Lo que es más, el último grito de Isaac, Shema Israel, se había transformado ahora en un símbolo de libertad de conciencia e inspiró a muchos conversos a volver a abrazar su fe judía. Y algo insólito, durante varios años los gentiles repetían las palabras del Shema.
Tanto fue así que la Inquisición tuvo que imponer un severo castigo para cualquiera que fuera escuchado diciendo Shema Israel, las últimas palabras de Isaac de Castro Tartas.